Cordial saludo. En este video queremos darle conclusión al análisis del proyecto que hemos venido desarrollando paso a paso en la formulación financiera que se ha hecho en los anteriores videos. Se va a hacer entonces una evaluación financiera del proyecto. ¿Qué significa una evaluación financiera del proyecto? Significa que el proyecto puede generar ingresos superiores a los egresos y como consecuencia ser viable. Ese concepto de viabilidad financiera se da entonces cuando los ingresos superan a los egresos en un proyecto. Para eso nosotros los financieros hemos tenido de manera innovadora generar un nuevo estado financiero. A ese nuevo estado financiero, que es un estado netamente de análisis, se llama flujo de caja libre. El flujo de caja libre va a ser conformado por los tres estados financieros antes expuestos: estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de balance o situación financiera. El estado de flujo de caja libre, entonces, va a ser un estado que nos va a permitir identificar la viabilidad financiera de un proyecto, la cual tiene una respuesta muy simple: ¿es viable o no es viable? Y es viable cuando los ingresos superan a los egresos. La formación del estado de flujo de caja libre comienza entonces con la primera línea, que es la utilidad operativa, que es la línea de los ingresos para un financiero. Desde la perspectiva financiera, la primer línea del ingreso es la utilidad operativa. Esta utilidad operativa, entonces, comienza a ser esa línea para poder descontar los impuestos. Entonces, acá se restan, de ser positiva, los impuestos a la renta. Y además de proceder el cálculo de los impuestos a la renta, porque hay unos negocios que en los primeros años o el primer año, dependiendo la ley, no requieren pagar impuesto a la renta. Eso hay que consultarlo con un experto en materia tributaria. Pero si es sujeto al impuesto a la renta, como la gran mayoría de las empresas, entonces en esta línea se restaría el impuesto a la renta siempre y cuando haya utilidad operativa positiva. A esta resta le vamos a llamar el NOPAT, que es entonces ese concepto que es el primer ingreso que podemos contar en el flujo de caja libre, que es la resta entre la utilidad operativa y el impuesto de renta, que se constituye la primera línea en el flujo de caja libre. Este tiene de por sí ya restada la depreciación y la amortización del activo, porque se usó como un hecho causal, en donde se causó un hecho económico que realmente se dio, más no hubo movimiento de efectivo. Entonces, como no hubo movimiento en efectivo y lo que estamos analizando es la capacidad de generar de fondos de este proyecto, entonces se le devuelve la depreciación. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se devuelve la amortización en este momento y no antes? Y la respuesta es porque hasta este instante la depreciación y la amortización, o los gastos por depreciación y amortización, eran requeridos para la disminución de la base gravable del impuesto de renta. Pero ya hizo ese ejercicio, ya restó la utilidad operativa en esa proporción, ya generó lo que hemos nombrado anteriormente, ese escudo fiscal que ofrece la depreciación y la amortización, por cuanto ya no es significativa para el cálculo del flujo de caja libre. Claramente, todo negocio requerirá CAPEX, que está representado hasta este instante por la depreciación y la amortización, pero lo que vamos a hacerlo es que efectivamente lo vamos a restar en el momento en que se adquiere, no en el momento en que se causa. Entonces, la línea que sigue es efectivamente la resta del delta CAPEX, la resta de los requerimientos
propiedad, planta y equipo y activos intangibles que requiera en cada instante esta empresa o este proyecto. Entonces, si bien es cierto, se restó de la utilidad operativa, para un propósito fiscal, un propósito tributario, se devolvió porque se le devuelve ese flujo de efectivo que no tuvo salida, pero sí se le resta cuando efectivamente hay que comprar un CAPEX. Por ejemplo, si yo hago un servicio de impresión y cada 3 años hay que cambiar totalmente las máquinas impresoras, entonces cada 3 años voy a tener el desembolso correspondiente del flujo de caja libre de las impresoras, muy a pesar que cada año hubiera tenido que depreciar una tercera parte de ese CAPEX. Entonces, en flujo de caja libre se le restan los requerimientos de CAPEX cuando efectivamente se hayan desembolsado. Asimismo, se le tiene que restar el capital de trabajo neto operativo, recordando que esta es la suma entre las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Esa es la definición de capital de trabajo neto operativo, y esto también se debe restar. Tal cual como el CAPEX, la lógica del por qué se resta es porque el capital de trabajo neto operativo supone una salida de efectivo que no regresará. Y la respuesta y la pregunta que siempre se hace es ¿por qué no se regresa si las cuentas por cobrar yo las hago efectivas cada 30 días y los inventarios pues yo los voy circulando? Y la respuesta es que mientras que la empresa esté aumentando sus ventas, las cuentas por cobrar van y vienen. Sí se cobran, pero se vuelve a despachar al mismo cliente, entonces se vuelven a elevar y se mantienen constante de manera igual los inventarios. Entonces, si las ventas se mantienen al alza, también así se mantienen las cuentas de capital de trabajo, convirtiéndose en una erogación de dinero que no va a ser repuesta hasta que cambien las políticas de capital de trabajo. Eso significa que rote más rápido el inventario, que se cobre a menor plazo o que los proveedores financien a más plazo, o que las ventas disminuyan y de manera sostenible, caso en los cuales el capital de trabajo neto inclusive ya no es un requerimiento, sino una liberación y sumaría el flujo de caja libre. Pero mientras que el negocio se mantenga al alza en las ventas, pues va a requerir de estas cuentas, va a requerir de capital para poder financiar a los clientes, va a requerir de capital para mantener más inventario para poder atender órdenes de pedido, y en cierta forma ese ciclo de caja bruto va a ser financiado por el proveedor, lo que nos convierte a esto al ciclo de conversión de efectivo o ciclo de conversión de caja, el concepto básico, que es a la final en pesos. El ciclo de conversión de efectivo o ciclo de conversión de caja es en días, y su símil en pesos será entonces el capital de trabajo neto operativo. Esto hace todo el sentido haberlo programado a través del flujo de caja por el método indirecto, por cuanto el flujo de caja por el método indirecto es un estado en diferencias, un estado de usos y fuentes, en donde se devela de manera fácilmente comprensible cuándo se hizo la inversión en CAPEX o cuando se hizo la inversión en el capital de trabajo neto, y por esa razón fue de manera deliberadamente programado que el flujo de caja libre, método en directo, fuese el flujo que armáramos para poder generar el proyecto. Por último, entonces, ya haciendo las restas correspondientes, tendremos entonces lo que consideramos el flujo de caja libre. Y yo le agrego la palabra operativo porque es libre de todas las funciones operativas. Es libre de impuestos, es libre de OPEX, que es todo lo que son gastos y costos, es libre de CAPEX, es decir, lo que requiere de propiedad, planta y equipo y activos intangibles para operar, es libre de capital de trabajo, ya puede operar por sí solo. Ahora, la pregunta que se hace uno, ¿esto es todo lo que hay que restar? Porque recuerde cómo se inició esta conferencia o este video, es todos los ingresos, y todos los ingresos están acá, y cuando uno revisa
pareciera que faltaran dos y efectivamente faltan dos, y es, en este caso, faltarían los dividendos y los gastos financieros. Cuando ya uno tenga estos dos, ahí sí se tendrían todos los elementos de los egresos y los ingresos para decir si este proyecto es viable o inviable financieramente. Pero estos dos elementos los vamos a hacer de manera relativa a través de la división de 1 más WACC elevado a la n. Y esto, ¿cómo así que relativo? ¿Y cómo así que sí se pueden ingresar ahí los dividendos y los gastos financieros? Pues claro, porque recuerden que el WACC es igual a el porcentaje que representa la deuda multiplicado por el costo de la deuda, excluyendo el beneficio, o perdón, podría decirse mejor, incluyendo el beneficio tributario o el escudo fiscal que tiene la deuda, más lo que representa el patrimonio en toda la estructura de capital, como porcentaje de la estructura de capital por el costo del equity o el K sub E, que al estilo CAPM hemos visto que es igual a tasa libre de riesgo más el retorno promedio del mercado menos tasa libre de riesgo por el famoso beta. Esto es entonces el WACC, que entonces este K sub B es el símil del gasto financiero, este K sub B es el símil de los dividendos, y con eso restaríamos ya todos los elementos, pero lo haríamos a través de una tasa, no a través de un valor absoluto como fue la resta del CAPEX en pesos o en dólares o en la moneda funcional de los estados financieros, y el capital de trabajo que también se hizo en pesos. Este se hace entonces a través de tasas y correspondería a algo igual a si se hiciera de manera absoluta en pesos, o sea, es igual. Entonces vamos a utilizar toda esta teoría, aplicarla a nuestro ejercicio que hemos venido desarrollando a lo largo de estos videos. Entonces vamos a ir a la parte final en donde está el flujo de caja libre. Y acá iniciamos, como bien lo dije en un principio, con la utilidad operativa, la cual tenemos en el estado de resultados. Acá tenemos la utilidad operativa de este negocio, la cual es de 15 millones de pesos. Y extiendo a los 5 años. También después tenemos los impuestos operativos. Entonces voy a calcularlo. Voy a poner acá fórmula texto para que todos me sigan en la formulación. Los impuestos operativos, que es simplemente la resta de esos impuestos que voy a liquidar de esa utilidad operativa, pero yo voy a hacer esta formulación que va a coger el máximo entre el valor de la utilidad operativa y cero, de manera que el modelo sea sensible a cuando hay pérdidas. Si hay pérdidas, pues va a tomar cero; cuando hay ganancias, va a tomar la utilidad operativa y procede a liquidar esto con el objetivo de no liquidar impuestos negativos, lo cual sería un error dado que el fisco no nos devuelve parte de las pérdidas cuando las generamos. Así las cosas, entonces tenemos ya ese flujo operativo de fondos en su parte inicial, lo cual podríamos llamar que esto sería el NOPAT, pero le haría falta, para que ese flujo operativo estuviera completo, las depreciaciones y las amortizaciones, las cuales esos gastos también se encuentran en el estado de resultados. Como se dan cuenta, todo lo que hemos hecho es precisamente para poder ir generando todo este flujo de caja libre de una manera transparente y efectiva, muy rápida. Entonces ya tenemos las amortizaciones y las depreciaciones, los gastos por depreciación y amortizaciones, y por fin ya tengo la primera línea de mi flujo de caja libre, lo cual me va a permitir saber cuánto genera esta empresa, que es la utilidad operativa menos los impuestos más la depreciación. Y esto me permite decir que el flujo operativo de fondos en ese primer año es de 105 millones de pesos, y
al año quinto 123 millones de pesos. Esto entonces sería el flujo operativo de fondos, pero entonces le vamos a restar lo correspondiente al incremento en capital de trabajo neto operativo y el incremento de las inversiones en CAPEX. Vamos a comenzar con el capital de trabajo neto operativo. Recuerden que esta es una cuenta, aquí ya pongo las restas y las sumas que hice para llegar al flujo operativo. También voy a poner acá lo correspondiente al incremento de capital de trabajo neto operativo, lo cual es muy sencillo. Como yo ya tengo esto por el flujo de efectivo, por el flujo de caja efectivo, por el método indirecto, ya tengo las diferencias, lo puedo coger directamente desde ahí. Entonces, fíjense que tenemos cambio en cartera, más cambios en inventario, menos cambios en proveedores. Lo que esta empresa tuvo que invertir para poder generar el primer ciclo operativo fueron 86 millones de pesos. Y de ahí en adelante fueron inversiones y desinversiones, en este caso fueron todas. Segundo tuvo que invertir 41 millones, después 6 millones, después 6 millones, 7 millones. Es decir, en total, en los primeros 5 años, invirtió 148 millones de pesos para las cuentas de capital de trabajo, para generar los ingresos de flujo operativo de fondos que se describen en la parte inmediatamente superior. Asimismo, tenemos entonces el incremento en los activos fijos, que en este caso se programó en una sola línea, pero pues se hizo con un objetivo de simplificación académica. Pero en la realidad, cuando ustedes hagan este tipo de ejercicios, pues se van a dar cuenta que en los diferentes años se van a tener que ir invirtiendo en inversión en activos no corrientes. Entonces tenemos acá que se invirtieron 950 millones de pesos para poder generar estos flujos. Vamos a recordar que esto en los primeros videos se hizo mediante el tanteo de cuántas ventas se iban a producir y cuánto era la capacidad instalada que se requería para producir esas ventas. Eso se ve en los videos anteriores. Entonces, este es un ejercicio académico que no exige una renovación de CAPEX o inversión nuevas en CAPEX con un propósito netamente de simplificación académica. El flujo de caja libre, entonces, es simplemente, como ya lo vimos, la resta entre el flujo operativo menos el incremento en capital de trabajo neto operativo menos el incremento en activos fijos. Y ya con esto hemos podido concluir nuestro flujo de caja libre. Como nos damos cuenta, este flujo de caja libre ya puede ser evaluado para poder saber si tenemos una viabilidad o inviabilidad financiera. Ahora, tenemos dos caminos que seguir. Uno, es decir, el proyecto se acaba en el año quinto, ya no tiene más para dónde ir y ya procedemos entonces a la evaluación financiera. O podemos decir, seguirá y podrá seguir de dos formas. Uno, porque se continuará el flujo de caja libre del año 6, va a ser constante o va a ser creciente. Entonces, se establece un valor de crecimiento, pero ya en donde el crecimiento a partir del año quinto no va a ser explícito, no se va a identificar qué sube, qué baja, como lo hemos hecho en los diferentes puntos de la planeación financiera hasta el año quinto, sino se considera que el último año será constante hasta el final de los tiempos, es decir, esto es al infinito. Ahora, la otra forma de poder hacer esto de una manera más fácil de comprender y más objetivo, aunque menos usada, porque la forma más usada es la que les acabo de enunciar, es considerar que lo que cuesta la empresa en el año 6 es lo que cuesta el patrimonio y que lo que va a suceder es en el año 6 es que se va a vender esa empresa. Y si yo invertí y la vendo en el año sexto y me dan lo que cuesta el patrimonio, y logro recuperar mi dinero, es entonces porque es viable. Entonces, otra alternativa es coger el valor del patrimonio del último año y decir, ese es el valor de la empresa. Y ya con eso vamos a hacer viables este proyecto. Entonces, todo esto sucede, o inviable es este proyecto, eso no lo sabemos todavía. Esto sucede en el año 6. Cualquiera de los dos métodos, pues entonces puede usarse. El segundo es el menos usado de todos,
coger el patrimonio es el menos usado de todos los métodos que se trabajan en evaluación de proyectos. Regularmente se maneja es el valor presente en la perpetuidad y aquí se asume que el año 6 hasta el año infinito va a suceder un flujo de caja libre de 116 y se va a traer a valor presente. Y ahí es entonces en donde hacemos uso de la herramienta de valor presente en la perpetuidad, la cual va a ser el flujo de caja libre dividido en WACC. Bien, ahora, lo que vamos a hacer acá ahora a continuación es entonces a conformar nuestro WACC. Para conformar nuestro WACC, entonces lo vamos a hacer muy sencillo. Cogemos entonces la deuda. La deuda tiene dos componentes en nuestra proyección, una porción de corto plazo, una porción de largo plazo, y esto sería el total de la deuda que tenemos. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué no cogimos las cuentas por cobrar a proveedores, cuentas por pagar a proveedores? Esa ya la cogimos cuando hicimos el capital de trabajo neto operativo. ¿Por qué no los impuestos por pagar? Porque pues ya se contaron en el NOPAT del siguiente año. ¿Por qué no? Bueno, y ahí ya no tenemos nada más, pasivos de largo plazo ya se tuvo en cuenta, entonces ahí ya se tendrían en cuenta todos los pasivos. Y el patrimonio, entonces, es simplemente coger el valor del patrimonio de cada uno de los años y traerlo aquí al flujo. Y esto sería entonces la estructura de capital, lo que llamaríamos estructura de capital del proyecto. Y de esta forma fue financiado. Entonces, cuando uno suma estos dos elementos, esto es lo que financió este proyecto. Y entonces aquí ya podemos sacar nuestro WACC asumiendo, por ejemplo, un K/B del 10%. Este lo explicaré en otro video. La conformación de ese K/B no es tan sencilla. Entonces lo vamos a dejar para un video posterior. Por ahora asumimos que es del 10%. Y el K/D, que en este caso nosotros lo tenemos arriba porque fue como liquidamos nuestra deuda, que en este caso fue también del 10%. Dado que coinciden los dos, vamos a utilizar un K/B diferente. Vamos a poner un 12% en K/B, un K/D del 10%, porque regularmente el K/D siempre es superior al K/D, inclusive sin el escudo fiscal. Ahora, entonces, haremos el uso de la teoría del WACC para conformarlo, lo cual es supremamente sencillo. Cojo el K/D y lo multiplico por el patrimonio dividido por la estructura de capital total, es decir, cuánto participa el patrimonio en la estructura de capital, multiplicado por el K/D para sacar la proporción de ese costo, y lo sumo por, nuevamente, cojo el K/D, lo multiplico por 1 menos los impuestos para quitarle el beneficio tributario o para contar con el beneficio tributario de la deuda, y lo multiplico por la deuda dividido en la estructura de capital, es decir, cuánto representa la deuda de la estructura de capital. Y con eso ya obtengo el WACC de ese momento. Vamos entonces a poner acá, desde aquí voy a poner fórmula texto para que identifiquen qué fórmulas está trabajando en cada una de las celdas, en particular del WACC. Aquí agrando un poco más para que se vea la formulación que se tiene acá. Y aquí hay unas cosas que debo fijar. Por ejemplo, este B debo fijarlo, que es donde está el K/B, y este B165 también debo fijarlo para poder utilizar este K/E y K/D de manera constante en el tiempo, y vamos a proyectarlo. Y mire lo que obtuvimos. Entonces, diferentes WACC en diferentes periodos porque la estructura de capital va variando todos los años. Entonces, aquí ya obtuvimos este primer costo promedio ponderado de capital que corresponde al costo de financiar esta estructura de capital de 957 millones. Esta de 10.88 corresponde a la estructura de esta financiación de 890 millones, y sucesivamente, como podemos decir que este 737 millones sería financiado a un costo de 12%, que es el WACC. Entonces, ahora, para poder saber el WACC del año 6, pues simplemente asumiremos que va a ser igual al WACC del año 5.
Listo. Así las cosas, entonces ya tenemos el flujo de caja libre montado, tenemos el WACC y solamente nos faltaría el valor presente de la perpetuidad, que va a ser el flujo del año, de flujo de caja libre del año 6 dividido por el WACC que acabamos de descubrir que es el 12%. Entonces es el valor presente de los futuros. Fíjense que es muy parecido al valor del patrimonio, o sea que casi que en este proyecto terminó siendo indiferente, casi que cuál coger, pero pues esto regularmente pasa, que el valor del patrimonio es muy parecido, pero pues bueno, esto nos va a ayudar de manera importante, podemos cogerlo por cualquiera de los dos métodos. Y ahora sí, vamos a traer a valor presente cada uno de estos flujos. Entonces, este flujo vamos a hacerlo como lo hace regularmente, se hace en finanzas, y es coger ese valor de la perpetuidad y devolverlo un año. Entonces, 1 más el 12%, yo la devuelvo un año. Con este procedimiento lo que hice es que el valor de perpetuidad que estaba situado en el año 6, ya lo puse en el año 5. ¿Por qué nada más un año? Porque resulta que acá hay otro flujo que es de 116 millones de pesos, pero y ese lo vamos a devolver también al 12%. Entonces simplemente cojo este flujo que es nuevo, que está en el año 5, lo sumo con el 867 que está en el año 5 y lo divido por 1 más el WACC de ese momento. Y ya entonces tengo tanto el 867 más el 116 traído a lo presente. Ya ya está en términos del año 4. También entonces cojo el nuevo flujo que está en términos del año 4, le sumo el flujo que he acumulado de años posteriores que ya están en términos del año 4 y lo divido por 1 más el WACC que corresponde a ese periodo, y así sucesivamente comienzo a hacer esa acumulación en donde ya todo esto corresponde. Entonces este corresponde al flujo del año 6 traído al año 5, este corresponde del flujo del año 6 y el año 5 traído al año 4, este corresponde al flujo del año 6, año 5, incluido el año del momento 4 también, traído al año 3. Y así sucesivamente podemos encontrar que este proyecto en particular no es viable al final porque terminó en negativo. Fíjense que cuando comenzamos a sumar todos los flujos de caja, inclusive las inversiones y los ingresos de este proyecto termina siendo negativo, es decir, no es viable financieramente porque los costos de inversión no fueron compensados con los flujos de fondos que generó, haciéndose inviable. Entonces, esto es un proyecto que no debería ser, no debería ser planteado, o que, es decir, debería ser replanteado porque no es viable financieramente. Entonces, todos estos flujos, ojo, están en el año correspondiente. Este está ya en el año 0, ya está en el año 0 todos los flujos desde el año 1 hasta el infinito, porque esto incluye el valor terminal. Entonces, vuelvo y repito, este proyecto es inviable, y para hacerlo viable, la única manera es replantear algo del proyecto que lo haga viable. Por ejemplo, puede ser que compremos materias primas mucho más económicas. Por ejemplo, puede suceder que hagamos una inversión menor en el activo fijo. Por ejemplo, probemos con el costo de ventas pasándolo a un 75%, a ver si esto le permite viabilidad a este proyecto. Y observamos abajo que efectivamente lo hizo viable. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Que el proyecto se vuelva viable con algún cambio que pueda ser realizable en la realidad, que pueda ser obtenido
mediante alguna negociación, mediante alguna tecnología, mediante algún proceso que nos permita contar con un cambio que haga viable el proyecto. Pero hasta aquí lo que hemos logrado acá es entonces el valor presente para la viabilidad del proyecto. Y hasta aquí va este video en donde queríamos era identificar la viabilidad de un proyecto a partir de la conformación del flujo de caja libre, el cual usó los 3 estados financieros que se habían planteado hasta este instante, el WACC, el cual se explicó de manera teórica y práctica cómo se realizaba, y la traída del valor presente de cada uno de los flujos. Bueno, quedo atento a sus preguntas.